Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Luis, ¿cómo estás? Bien. Bueno, varias cosas te quería preguntar hace rato, Luis. Lo primero, Sí. obviamente, el tema de el acuerdo al que arribaron para levantar la huelga de los docentes, la que estaba anunciada. Entiendo que hay varios compromisos financieros de por medio. Muchos de ellos son parte ya de acuerdos suscritos años atrás y que tienen que ver con el ajuste gradual del salario piso y después otras reivindicaciones que se venían atrasando de años atrás. ¿Cómo acordaron con el ministro de Economía? Esto entra en el presupuesto 2024 ya, Luis, ¿no? Entra una parte en el presupuesto 2024, efectivamente, una parte, y otra parte, hay un compromiso de ir poniendo en cuotas, digamos. O sea, acá hay que entender el momento que tomamos, ¿verdad? Nosotros tomamos yo decía ayer, las arcas vacías, y el ministro de Economía me decía, no, arcas vacías no, estamos en rojo. Ojalá estemos con las arcas vacías, decía, ¿verdad? O sea, estamos con deudas y todos los días nos encontramos con deudas nuevas. En un sentido, con los docentes también hay un incumplimiento de 4 años donde no se ha cumplido en el tiempo anterior con lo que era el escalafón docente, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue ajustar primero ese pago del escalafón con el presupuesto 2024, lo que correspondía a los años 2020 y 2021, ¿verdad? Eso como primera medida. Y después también acordamos incorporar más o menos $9 millones en el presupuesto a partir del 2024 para hacer frente a esta deuda, para irla amortizando en el tiempo, digamos, ¿verdad? Entonces, hay un compromiso ya concretísimo para el año que viene, y hay un compromiso concretísimo de ir generando una línea de recursos sistemática hasta poder cubrir con todo lo que significa este escalafón docente, ¿verdad? La última vez que hablamos, Luis, me decías que había un desfinanciamiento para el presupuesto 2024, sí, ya de entrada de por lo menos $450 millones. ¿Eso era sin contar esto nuevo que estamos agregándole? No, era ya con esto, Luis, era ya con esto. Esto hacía parte de una importante un importante porcentaje de eso que hablábamos. Nosotros cuando llegamos, esto es importante, si me das la oportunidad unos minutitos más, nosotros cuando llegamos nos encontramos que no había recursos para terminar el año con la alimentación en las escuelas, y no había ni siquiera se había levantado al portal la licitación para los kits del año que viene, que se hace simplemente con una tentativa de lo que va a ser el presupuesto, y Hacienda entonces dice sí, van a existir los recursos, y se hace la convocatoria. Ni siquiera eso se había hecho, ¿verdad? Entonces nuestro primer paso y nuestro primer proyecto fue atender los niños y conseguir el recurso para finalizar este año, para asegurar los kits para el año que viene, y también para asegurar ya la merienda el almuerzo de los chicos para el año que viene, ¿verdad? Esa fue la primera tarea en la que estuvimos, ¿verdad? Y el segundo paso fue todo este proceso con los maestros. Digo, para que se vaya entendiendo ese descalce que hablábamos, que lo fuimos viendo en parte, ¿verdad? Y todo esto que te estoy diciendo hacía parte de ese financiamiento, y seguimos buscando y seguimos dando vuelta a todo el presupuesto para seguir poniendo el presupuesto que educación merece y que educación necesita, ¿verdad? O sea, por de pronto lo que hay es el compromiso, pero todavía no se sabe de dónde va a salir la plata. Yo creo que ahí el Ministerio de Hacienda maneja muy bien las posibilidades, los recursos, y tienen claridad. El punto es que ya hay un compromiso con todo esto, y hemos comprometido ya ese recurso, que es lo importante, ¿verdad? Luis, el famoso plan de transformación educativa, que ahora se puede llamar de modernización o como sea, yo recuerdo que contemplaba como uno de los primeros puntos el financiamiento de la educación. O sea,
no tener ya que vivir cada año este tipo de situaciones, sino que eso ya estuviera bien determinado, más no sé si atado a determinados impuestos a lo mejor, ¿verdad? Entonces ya sabemos, la recaudación de esto es exclusivamente para educación y no tener que en cada periodo volver otra vez a citarlo al ministro y ver si recortamos un poquitito de aquí, otro poquitito de allá. O sea, la educación no puede estar, digamos, pendiente de que tengamos o no restos de dónde sacar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Recordarás que en reportaje anterior hablábamos de la ley de financiamiento de la educación, lo vamos a hacer. Es un elemento central tener esta ley de financiamiento que permita generar recursos para estos programas y que se haga sostenidamente. Incluso tanto es así, Luis, que hoy estamos hablando de las remuneraciones históricas para los maestros, pero que también así tenemos que hablar de los programas que son para el desarrollo de la lengua, para el desarrollo de las matemáticas, que son programas que existen pero que se quedan siempre sin financiación porque justamente el recurso que se prevé para financiar estas acciones termina yendo a estos otros escenarios que también son urgentes y todos importantes, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa ley, estamos detrás de poder trabajarla y desarrollar algo que, como bien decís, termine con este tipo de movilizaciones y de trabajo social. Yo les decía ayer, y lo hablamos mucho con los y quiero destacar dos cosas. La primera es, incluso antes de la ley ya tenemos que tener otro tipo de dirimir acuerdos. Yo entiendo que muchas veces, y sobre todo en otros contextos, la única manera es con este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero creo que tenemos que avanzar como sociedad, porque la sociedad, para dirimir sus dificultades y sus problemas, siempre busca la pelea, la lucha, la guerra, la confrontación. Esto ha sido así desde Cleopatra hasta ahora. Entonces yo digo, podemos buscar otro modelo que no afecte a los niños, podemos buscar otro modelo que no todos los años, cada tanto tiempo, no estemos con la zozobra de que si vamos a tener clase o no vamos a tener clase, o que los niños se queden trancados en esto. Tenemos que ser los adultos capaces de buscar otra manera, otro modo, otra forma de escucharnos y de llegar a soluciones que son importantes. Nosotros en ese sentido mostramos siempre la apertura y la voluntad de trabajar y de trabajar con los docentes. ¿Y por qué nos pareció muy importante el escalafón? Primero, porque es un acuerdo, está ahí y es algo que se debe hacer. Pero segundo, porque de alguna manera también el escalafón nos marca una línea de hacia dónde queremos ir. ¿Qué quiere decir eso? El escalafón está vinculado a dos elementos centrales, digamos. Uno es tiempo, pero el otro es capacitación y formación. Y eso es algo que también lo hablamos y está dentro de este acuerdo, que a mí me parece un detalle no menor. ¿Qué significa eso? Tenemos que desarrollar la carrera docente. ¿Por qué hablo de esto, Luis? Porque tanto en financiamiento de la educación, que tenemos que buscar una ley y ser estructurales, también dentro de eso con los maestros tenemos que ser estructurales y hablar ya de una carrera docente. Cambiar todo este modo que tenemos hoy, bastante desordenado, por cierto, en donde podamos tener claridad de qué es lo que gana un maestro que empieza, qué es lo que gana un maestro al cabo de cierto tiempo cuando es evaluado, y qué es lo que gana un maestro cuando tiene más de 10 años. ¿Verdad? Toda esa carrera tenemos que desarrollarla y tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Y eso también forma parte del acuerdo que hemos conformado, esa mesa con los gremios para poner activo y para que se desarrolle algo que hace 8 o 9 años se viene discutiendo, que es este tema de la carrera. Lo otro que te quería preguntar, Luis, que escuché que mencionaste, la ley de Fonacide. Y allí, digamos, hay un problema que tiene la ley de Fonacide que cuando se planteó, de hecho, la modificación que hicieron en el Congreso, ya habíamos alertado. Cuando la clase política decidió que fueran municipios y gobernaciones los que usaran parte de este dinero, y por lo menos se les encorsetó para que lo gastaran en educación, quedó claro que ellos se iban a encargar de la merienda escolar y de la reparación de escuelas y colegios, pero la ley les reparte estos fondos de acuerdo con la ley de royalties, y la ley de royalties lo que hace es compensar con más recursos a los municipios que estén más afectados por
Itaipú, por la hidroeléctrica. O sea, no tiene nada que ver con cuántos alumnos tiene cada departamento, cuántas escuelas, cuántos colegios. Eso es lo que quieren corregir cuando hablan de modificar Fonacide. Eso es una parte muy importante y agradezco que pongas el tema porque también hemos generado una línea importante de recursos para la alimentación en las gobernaciones. Por eso yo decía ayer también que estaba muy contento, Luis, con todo esto, porque lo que mostramos con esto es el compromiso del presidente Peña en que, y justamente vos sabes muy bien, ya lo hablábamos, yo vine a este trabajo de tratar de aportar un poquito a la educación paraguaya porque tenía el compromiso del presidente de liderar lo político y de liderar lo económico de la educación, y así está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, para mí es realmente una alegría porque podemos avanzar en la línea que nos trazamos. Y dentro de eso hay un principio de acuerdo. Hemos destinado incluso ahora ya una línea de crédito o de fondos, digamos, se habilitó fondos para gobernaciones, para aquellas gobernaciones que más necesitan para llegar a todo el año con la alimentación, porque pasa lo que vos decís, el criterio con el que se ha realizado la distribución, reparto, por decirlo así, de recursos a las gobernaciones y municipios no sigue el criterio de la realidad ni de la necesidad. Entonces tenemos que producir un equilibrio que lo vamos a hacer nosotros mientras, pero sí es una discusión porque también las leyes cumplen funciones en un momento histórico, se hacen con un contexto que hoy a lo mejor ya no existe, que necesitamos otra cosa, y es importante modificar para que los lugares o los sitios que más necesitan sean aquellos que reciban la mayor cantidad de recursos, ¿verdad? Hoy hay sitios que están muy desarrollados o que tienen una actividad económica o que tienen algún motivo de desarrollo que no necesitan, y ese recurso puede ir a zonas que hoy están realmente necesitadas. Yo creo que esa es la lógica a la que le queremos imprimir a todo esto y forma parte de las modificaciones que tenemos que hacer claramente. O sea, uno es modificar entonces la ley para establecer un nuevo criterio en la distribución de los recursos de Fonacide para lo que es merienda escolar y reparación de escuelas y colegios. Así mismo es. Pero siempre van a ser gobernaciones y municipios, o hay intención, por ejemplo, de que reparación vaya a los fondos se canalicen, no sé, a través de obras públicas o a través del propio Ministerio de Educación. No, las obras van a ir a través de obras públicas. Me refería yo simplemente a alimentación, ¿verdad? Las obras van a ir a obras públicas, pero ese es un acuerdo y un convenio entre el Ministerio de Educación y obras públicas, ¿verdad? Los fondos podrían pasar, digo podrían porque la verdad que todavía no se sabe, eso son solo proyectos o ideas o anteproyectos, podría siempre pasar por el ministerio. Lo que tiene que pasar siempre por el ministerio es la rectoría. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que diseñar la tipología, tenemos que diseñar cuáles son las escuelas en las que se va a intervenir. Vos sabés que hay mucho en educación. ¿En qué sentido? Te voy a poner un ejemplo que hablábamos también el otro día, pero por decir algo, viene el ente A y regala computadora, viene el ente B y regala computadora, viene el ente C y regala computadora, viene la organización X y regala computadora, vos te vas, no hay computadora. O sea, es que es todo un desorden la cantidad que se recibe en educación, pero al no tener la rectoría, al no tener un plan, al no tener una dirección, al no decir este tipo de materiales para este grado, para este curso, para este ciclo, en este lugar, hace que se tenga mucha inversión, pero que se recoja poco, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que exista esa rectoría del ministerio, que sea también una rectoría adecuada, que sea también, ¿qué significa adecuada? Y que siga y mire la realidad, porque a veces se replican nomás, así fue el año pasado, replicamos este año. No, vamos a mirar cómo estamos, vamos a hacer una revisión cada 2 años para hacer los ajustes correspondientes, ¿verdad? Todo eso tiene que estar para poder desarrollar con calidad estos cambios que sean fructíferos. Entonces la infraestructura mayor y grande va a pasar al NOPC y la alimentación debería estar en municipios y en gobernaciones. Y aplicar por qué lo de alimentación. La alimentación tiene 2 maneras, probablemente haya más, pero voy a citar 2. El sistema catering, que es cocinar en un lugar y enviar a las escuelas,
funciona bien en las ciudades que tienen buen camino, no funciona en aquellas que hay dificultades de camino, entonces tiene que trabajar en el otro modelo que es cocinar en las escuelas. Entonces, hay que adecuar, con esto quiero comentar simplemente que hay que adecuar a la realidad de cada lugar, y el municipio y la gobernación es muy importante para ese tipo de decisiones, ¿verdad? Después, bueno, ya veremos cómo vamos trabajando con los recursos, incluso si el recurso se gestiona con el municipio y con la gobernación, pero desde la rectoría del Ministerio de Educación. Ahora, sobre el tema La Plata, la construcción o reparación de escuelas y colegios, hoy las gobernaciones y los municipios reciben un dinero para reparar y construir escuelas. La idea es que esos recursos vayan al Ministerio de Obras Públicas. La idea es que esos, bueno, hay varias ideas, Luis, hay varias ideas. La verdad es que hay varias ideas. Una es que siga yendo, pero no tan diversificado, sino simplemente a gobernaciones. Otra idea es que siga igual. Otra idea es que pase al Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación le pasa al Ministerio de Obras Públicas. Y otra idea es el Ministerio de Obras Públicas. Fíjate todas las ideas que hay en torno a lo que es infraestructura, porque estamos analizando, estamos viendo, sobre todo también alimentación, buscando la mejor manera para que sea una gestión ágil. Eso es lo que estamos buscando, la fórmula para que sea una gestión ágil. Ágil significa que también podamos, porque, perdón Luis, lo que pasa es que también hay municipios sobre todo que no tienen mucha estructura, no tienen mucha gente, no tienen mucho expertise en hacer licitaciones o en hacer todo un proceso y una manera que funciona el Estado, para lo cual nosotros podríamos ayudar y ser muy eficaces, porque el Ministerio sí tiene esa musculatura y está acostumbrado a desarrollar esos programas y proyectos, y podemos nosotros brindarle ese soporte también, porque no es solo recursos, sino cómo vamos a hacer una gestión ágil, ¿verdad? Ya, y lo último de mi parte, porque después hay otros temas que también te van a poner sobre la mesa y que seguro que Estela te va a recordar. Vale. El tema de el Fondo para la Excelencia de la Educación, también, digamos, vos pretendés hacer algún cambio allí, Luis. Y ahí lo que pretendemos, Luis, es analizar si esto fue, vos sabés muy bien, hecho en una época, en un momento histórico y con un modelo de desarrollo educativo. Y lo que queremos ver es hoy si estamos en la misma dirección en algunos aspectos. Yo particularmente, pero esto es una cuestión absolutamente mi visión, digamos. Me hago responsable, todavía no es nada consensuado oficial, pero yo veo que hemos hecho una inversión, por ejemplo, en conectividad gigante, y hoy no tenemos conectividad en la escuela. Entonces, esas son las cosas que tenemos que repasar. Así como tengo que decir que el proyecto de primera infancia ha sido fundamental, tenemos que seguir multiplicando y tenemos que todavía apostar a seguir creciendo en esa línea, porque ha sido fantástico y incluso ya ha influido en la mejora de los resultados. O sea, entonces decir, ¿qué es lo que necesitamos hoy o cuánto necesitamos hoy? Y voy a solo un ejemplo, Luis. Vamos a decir tecnología y vamos a poner en las escuelas que son de educación media. Y ahí vamos a hacer el esfuerzo, son tantas, y vamos a llegar con la... Y luego vamos a aumentar, porque acá la primaria y la calidad de la primaria depende de la primera infancia. Vamos a multiplicar la primera infancia. Ese tipo de situaciones son las que tenemos que analizar, mirar, y en algún sentido está un poco encorsetado la movilidad de los recursos, porque está con porcentaje para una cosa y para otra. Y a lo mejor en este momento necesitamos que poner más, voy a decir solo como ejemplo, más en primera infancia, por ejemplo, ¿verdad? Porque ha dado resultados, porque funciona, porque está bien, porque estamos viendo que eso se convierte en un factor decisivo de la calidad educativa, y a veces nos falta fondos para seguir multiplicando eso, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con que tenemos que repasar o mirar qué es lo que estamos haciendo con esos fondos, ¿verdad? Perfecto. ¿Estela? Hola, ministro, ¿cómo está? Hola, por supuesto, Estela. no puedo dejar de preguntarle una foto polémica que estuvo circulando estos días y que obviamente usted habrá visto y habrá pensado. No porque juegue fútbol o porque juegue fútbol en Brubillaroga con los legisladores, sino porque uno de esos legisladores, estamos hablando de Erico Galeano, está
imputado por asociación criminal, vínculos con el narcotráfico. Y el debate en las redes un poco era, o sea, ¿por qué el ministro Ramírez, que probablemente sea el ministro con mayor capital político de seriedad y de credibilidad, qué necesidad, como decimos los paraguayos, qué necesidad tiene de ir a jugar con Erico Galeano? Entonces, si usted nos puede explicar cómo se dio esa situación y qué siente después de eso, después de esa, diríamos, de ese cuestionamiento que surgió. Sí, dos cosas ahí, Estela. La primera es, me invitaron a jugar al fútbol, me llamó el presidente del LAR, el senador, y me dijo, vamos a jugar un partido, vení, y bueno, me fui, partida en Burú Villaroga, me fui a jugar fútbol. Yo ahí no conocía quiénes iban a estar, no sabía, yo no manejo la lista de invitados, tampoco conocía a muchos de los que estaban ahí, fue la primera vez que conocí a algunos, e incluso a otros conocí después, a partir de comentarios que se hicieron, o al ver la consecuencia o lo que la gente o lo que los medios ya publicaban, digamos, ¿verdad? No tuve el gusto de conocerle a muchos que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad desde mi perspectiva. Yo, no sé si muy inocentemente, pero me fui a jugar al fútbol y creo que es lo que hice, nada más. Eso hay que entenderlo en ese contexto. Bueno, te iba a preguntar qué le dijiste a Beto Velar, pero no nos vas a poder contar porque obviamente no va a manejar después el presupuesto y qué sé yo, ¿verdad? Y Erico también. Pero aunque no me vas a contar, espero que le haya mandado una puteada a Beto, como diciéndole, che, pero pelotudo, ¿por qué no me dijiste que iba a estar el aparato este? Yo te iba a decir lo que no puede decir el ministro, ¿verdad? ¿Para qué pico me invitas si va a estar el aparato ese ahí? Nunca dijiste eso seguro, no, pero bueno. No. Yo me fui a jugar y ¿sabes? Además, y lo hablábamos después con el colega Carlos Peralta, porque yo salí tenía ese día, era un miércoles, estaba invitado a su programa, al Péndulo. Entonces jugué y salí. Me fui corriendo porque tenía que, bañarme y prepararme para ir al programa de Carlos. O sea que eso fue lo que pasó. Me fui a jugar al fútbol, jugué al fútbol y salí, me fui al programa de Carlos Peralta. O sea, esa es la dinámica, eso es lo que realmente ocurrió. ¿Y qué va a hacer cuando le vuelva a llamar Silvio Velar para jugar un partido en Burú Villaroga? ¿Vas a pedir la lista de los convocados primero? Y vamos a ver qué hacemos, yo siempre he participado de las actividades deportivas, me gusta mucho el fútbol, juego y nada, me invitaron y yo estuve ahí para jugar. Fair play lo que no hubo acá. No hubo lista de buena fe, sí. No hubo, sí. Ministro, espero que haya aprovechado para darle un trancazo con alguno de estos muchachos. No es mi estilo, Bueno. Ministro, te agradezco mucho, mis respetos. Bueno, gracias Luis, gracias Estela, un abrazo grande, gracias. Luis Ramírez, ministro de Educación. No, yo me imagino que claro. Obviamente llegó acá ahí. La jugada fue de Beto Velar. Ahora, ¿qué es lo que tenía en la cabeza Beto Velar para hacer esto? O sea, ¿qué necesidad tenía de ponerlo ahí a Erico? Pero Luis, o sea, con todo respeto a Beto, qué pelotudo que es. ¿Qué manera de cagarle al presidente de la República? Sí. En la mañana él estaba haciendo su cumbre para combatir la corrupción y no solamente le convoca, sube Nico a las redes sociales la foto. ¿Cuál es el objetivo? Porque, mensaje gangsteril. Claro, ese pues que ese en el lenguaje, en el ritual colorado, esa foto es muy importante, Luis. Como en la época de la dictadura, cuando tenían la tarjetita de un ministro y decía no molestar a Juan Carlos Vareiro y, por ejemplo, Sabino Augusto Montanaro era la tarjetita. Entonces la gente sabía que por más lo que haga Juan Carlos no lo iban a molestar nunca. Pero la foto es una imagen de poder. ¿Quiénes están y dónde están? Hablando